La paz de Cristo. Quiero seguir con las enseñanzas. El número de hoy es el número 6. Se titula El amor de Dios a la humanidad. La cita bíblica: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, en Juan 3:16. Este es un texto muy conocido que todo cristiano se lo debe de saber de memoria. Pregunta número 1 dice: ¿qué se entiende por el mundo? Entendemos que el mundo es toda la humanidad, no las cosas inanimadas, sino más bien la humanidad que fue creada a imagen y semejanza de Dios. El pasaje de Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lógicamente se refiere la escritura a todos los que están en el mundo. En 1 de Juan 2:2 al Juan 6:33 al 51 y 2 de Corintios 5:19. ¿Por qué amó Dios al mundo y qué hizo para demostrar su amor? El amor de Dios hacia el mundo es difícil de comprender, posiblemente esté vinculado con su propósito eterno por haber hecho a la humanidad de acuerdo a su imagen y semejanza. Nos dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. La mejor manera de poder comprender este pensamiento es observándolo a la luz de Génesis 22 del 1 al 15, en la historia de Abraham sacrificando como ofrenda al hijo de su amor, tipificando de alguna manera lo que experimentó el Dios eterno al haber dado a su Hijo unigénito, solamente que en el caso de Abraham Dios le proveyó un cordero para el sacrificio, pero en el caso de Dios no hubo tal sustituto, sino que tuvo que ser un unigénito hijo, el hijo de su amor. Me pongo a pensar como Jehová, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, el único hijo que tenía por su amor, para morir por nuestros pecados, siendo él santo. Igualmente en Abraham llevó a su único hijo. Abraham no podía tener familia, y el único hijo que le estuvo orando y pidiendo, Dios lo probó que lo llevara, que lo sacrificara, y él lo iba a hacer. Y cuando iba a agarrar el cuchillo, ¿verdad?, para hacerlo, Dios dijo: sí creo que sí lo ibas a hacer. Dios suplió y dio un cordero, ¿verdad? Pero qué feo es tu propio hijo, que estás orando por tus hijos, y que ya cuando Dios te los concede, y luego tú mismo sacrificarlos. Qué tremendo. No cualquiera lo hace, y lo haciendo por una persona que ni siquiera creen en él, que todo lo que le iban a hacer a nuestro Señor Jesucristo, que lo hurtaron, lo mataron, tantas cosas, pero tuvo que pasar ese proceso, y nosotros de agradecimiento tenemos que alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice: ¿qué significa la palabra unigénito? Único en su género, es decir, que no existe otro como él. Es el único Hijo de Dios en su género, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, en Juan 1:14. Y siendo el único hijo de su género, lleva dentro de sí las mismas características del Padre. Veamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo unigénito, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. ¿Quién es este Hijo de Dios? Ningún otro que nuestro Señor Jesucristo, el mismo Jesús de Nazaret, en el unigénito de Dios, el carpintero, el Hijo de María y José, es el mismo Creador de todas las cosas, el unigénito del Padre. En Colosenses 1:13-20, aún los demonios reconocen en verdad quién es el Hijo de Dios. En Marcos 3:11. ¿Cómo dio Dios a su único Hijo? Renglón A. Lo envió a este mundo haciéndolo carne. En Juan 1:14, esto tiene relación con el misterio de la piedad del cual habla el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16 y Filipenses 2:5-8. Isaías lo presenta como el niño que nos es dado, Isaías 9:6. Renglón B. Como ofrenda por el pecado, Juan 1:29, 1 de Pedro 1:19, Apocalipsis 5:6. A la luz de estos versos es importante entender que Jesucristo, el Hijo único del Padre, fue el medio por el cual Dios determinó salvar a este mundo por medio de la ofrenda de su cuerpo en la cruz del Calvario. En Hebreos 10:5-10. ¿Cuál fue el resultado de la muerte de Cristo? El resultado es que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Juan 1:12. ¿Quién puede ser salvo? El versículo indica que todo aquel que crea en el Hijo es salvo. La oportunidad de salvación es para todos, ya que Él ha declarado que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Juan 3:17-12:47. ¿Qué le promete el Señor al que cree? Dios claramente promete lo siguiente, a la luz de Juan 3:16, que todo aquel que en Él crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Romanos 6:23, 1 de Juan 5:11, la vida eterna es una promesa que se recibe desde el momento en que cree en el Hijo. No es algo que se recibirá, sino que se puede gozar de ella aquí en esta vida, tal y como lo leemos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza a conocer a Jesucristo y al Padre por medio de Él. En conclusión, Dios cumplirá su promesa de que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Esta solo la obtendrá el creyente y vivirá para siempre, mas todos aquellos que no crean sufrirán castigo eterno, que es la paga por rechazar el unigénito Hijo de Dios. Con eso concluye esta enseñanza número 6. Espero que sea de bendición para alguien. Lo hago para la honra y la gloria del Señor. Si estás pasando por una lucha, por una prueba, que todos pasamos, que todos somos humanos y que todos pasamos por luchas y pruebas de alguna o de otra manera. Si tú necesitas una oración, házmelo saber por mi inbox. Yo con gusto te incluyo en mis oraciones. Yo no soy nadie en especial, pero sí me nace el deseo, ¿verdad?, de orar por los demás. Dios te bendiga, la paz de Cristo y bendiciones.